Para terminar con el bloque de colon, vamos a comentar un tema sumamente importante que es cáncer de colon. Soy el doctor Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Epidemiología, bueno, como les comentaba que tenemos una bibliografía muy buena que es la de la OMS, el Globocan, el cual nos comenta sobre los principales cánceres que hay en el planeta y su mortalidad. Tenemos que desde 2018 hasta este año, 2023, la incidencia de cáncer de colon ha ido en aumento, siendo actualmente el tercer cáncer más frecuente en todo el planeta y siendo el 10% de los nuevos casos. Esto lo hace, como les comento, el tercer cáncer más importante en incidencia del mundo. ¿Qué hay en cuanto a la mortalidad? Si ustedes observan la parte 2 del cuadro, tenemos que el cáncer de mama, de haber sido el segundo en presentación, baja al quinto en mortalidad. Esto es algo sumamente bueno para todas las mujeres y esto es secundario a las herramientas de tamizaje que actualmente conocemos todos para precisamente evitar esta neoplasia. ¿Qué hay en cuanto a colon? De tercer lugar en incidencia sube a segundo lugar en mortalidad, siendo el 9% de todas las causas de muerte. Y bueno, el de pulmón sigue siendo sumamente fatal porque lamentablemente aún no hay programas de tamizaje conocidos. Siendo el cáncer de colon tan mortal, tan prevalente, es el segundo en mujeres y el tercero en hombres, como les comento. Y pues bueno, es importante conocer que hay 1.2 millones de casos cada año y 600,000 muertes aproximadas por año. La incidencia es baja en personas menores de 50 años. ¿Esto qué significa? Que entre más envejezca la población, más riesgo tiene de cáncer de colon, con una mediana de edad de 70 años. En el planeta tenemos que México tiene una incidencia intermedia, un 9.6 personas por cada 100,000, siendo más frecuente en hombres, 10 hombres a 8 mujeres. Y bueno, con el progreso continuo de los países en desarrollo, se predice que esta neoplasia va a ser mucho más frecuente para 2035 y que las tendencias de estabilización y disminución han mejorado, han persistido, sobre todo en los países industrializados y sumamente avanzados. ¿Por qué? Porque estos países ya establecen los programas de tamizaje de manera rutinaria, algo que lamentablemente todavía no sucede en México con el cáncer de colon. Y pues se ha observado que va a haber un aumento preocupante en pacientes con cáncer colorectal menores de 50 años. Los factores de riesgo que es importante que conozcamos nosotros en nuestra consulta vamos a dividirlo en dos grupos, factores modificables y no modificables. Siendo los factores no modificables, obviamente los antecedentes heredofamiliares, antecedentes o historia familiar de cáncer de colon, la etnia, el sexo masculino, que es un factor obviamente malo para esta neoplasia, el ser diabético, enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos factores modificables que también son malos, que es todo lo que se observa en una coloración salmón aquí en la imagen, que son los factores modificables que aumentan el riesgo de desarrollar esta neoplasia, como el tabaquismo, las carnes procesadas o la comida procesada, la ingesta de alimentos, las carnes rojas, la baja ingesta de frutas y vegetales y la grasa corporal y la obesidad. Esos son factores agravantes o factores de riesgo para dicha neoplasia. Y tenemos factores protectores que pueden ser modificables, como la actividad física, dieta rica en granos, en semillas, rica en fibra, en lácteos, ingesta de algunos pescados, rica en semillas, como les comento, aquí comentan nueces, vitaminas y suplementos de calcio. También se ha comentado que el uso de aspirinas, AINES, en algunos pacientes, el uso de terapia hormonal para posmenopáusica o las estatinas parecen ser protectoras. Entonces tenemos que los principales factores de riesgo es la edad, sobre todo, el ser masculino y es importante también los antecedentes heredofamiliares que pueden llegar a ser hasta el 10% de los casos. Tenemos algunos síndromes hereditarios que estos pues lamentablemente están inherentes a los genes, como el principal que es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch hay una mutación de los genes de reparación con una inestabilidad de los microsatélites. Hay que identificar el síndrome de Lynch considerando todo el espectro familiar y se realiza el diagnóstico mediante pruebas de PCR, los criterios de Ámsterdam y los de Bethesda. Tenemos otro tipo de neoplasias de colon como la poliposis adenomatosa familiar o PAF, aquí hay mutaciones en el gen APC, son múltiples adenomas colorectales y pues obviamente este cáncer sucede a edad temprana. Y tenemos otros menos comunes, como Petersjeghers, poliposis cerrada y poliposis juvenil. Y no hay que dejar a un lado la enfermedad inflamatoria intestinal como un ciclo que aumenta el riesgo entre más tiempo tenga el paciente estas enfermedades. Por eso les comentaba en el tema de Crohn, que
que hay que hacerles colonoscopia a estos pacientes al menos 8 años, bueno, desde los 8 años del diagnóstico, hay que hacerles a estos pacientes colonoscopia precisamente para detectar cáncer de colon. Siempre es importante comentarle a los pacientes, preguntarles sobre sus antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal. Tenemos esta tabla donde se observan los factores de riesgo, los principales factores. Tenemos dentro de factores sociodemográficos que entre pues, más envejezca el paciente hay un mayor de riesgo. El sexo masculino, como les comentaba, los factores médicos como la historia familiar, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes aumentan el riesgo. No se sabe aún con el Helicobacter pylori, parece ser un factor que pudiera aumentar el riesgo. Algunas otras infecciones entéricas. El realizar colonoscopías disminuye el riesgo. Las terapias de reemplazo hormonal, la aspirina y las estatinas parecen ser protectoras. Y en cuanto a los estilos de vida, el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer, el exceso de alcohol, la obesidad y la actividad física parece ser un efecto protector. Y en cuanto a los dietéticos, tenemos que las comidas procesadas aumentan el riesgo, las frutas y verduras disminuyen, igual que el cereal, el pescado y los lácteos parecen ser factores protectores. Se comenta que el alcohol 2 o 3 unidades al día aumenta el riesgo hasta 20% y en los pacientes que lo hacen de manera crónica hasta el 50%. El índice de masa corporal también está sumamente relacionado a esta neoplasia. Carne roja y procesada hasta 1.16 veces por cada 100 gramos en ingesta diaria. Y la diabetes tipo 2 y algunas otras infecciones. Entonces, ¿cuál es el riesgo en general? Nosotros que vamos a envejecer más allá de los 50 años, la gran mayoría de nosotros, bueno, tenemos cuál es el riesgo en toda nuestra vida para cáncer colorectal, según esta tabla de la Asociación Mexicana Asociación Estadounidense de Gastroenterología, nos comenta que el riesgo a lo largo de la vida para cáncer colorectal, al menos en Estados Unidos, es del 4.2%. ¿Qué significa? Que solamente el envejecer más allá de 50 años tienes el 4.2% de tener cáncer de colon. Si tenemos un familiar de primera línea que le haya dado cáncer colorectal a cualquier edad, tienes el 11%. Dos familiares de segunda línea, cualquier edad con cáncer colorectal, el 15% de que tú lo presentes. Un familiar que haya sido con cáncer colorectal diagnosticado antes de los 45 años, aumenta tu riesgo hasta 20%. Síndrome de Lynch, como les comentaba, es sumamente importante identificar estos pacientes con neoplasias de colon hereditables, el 80%, y poliposis adenomatosa familiar, el 100% va a desarrollar cáncer de colon. Entonces hay que identificarlo a porque si se dan cuenta no es un porcentaje tan bajo, únicamente el envejecer te da el 4.2% de riesgo. La fisiopatía es sumamente compleja. Tenemos que en general hay una acumulación de mutaciones genéticas y alteraciones epigenéticas, y hay una activación de oncogenes e inhibición de genes supresores tumorales que van a llevar a una transformación maligna. Tenemos dos grandes fenotipos, los adenoma que van a evolucionar a cáncer, donde tenemos microestabilidad de los inestabilidad de los microsatélites en alguno de estos pacientes, siguiendo la guía de la mutación del gen APC. Estos pacientes van a generar también alteraciones en estas proteínas, el SMAD4, inhibición del TP53, y tenemos la otra variante que son los pólipos cerrados, que también van a llevar a cáncer, pero a través de otras mutaciones. Estos dos son los principales fenotipos. Del 70 a 90% van a llevar la vía de los adenoma cáncer y aproximadamente un 10% van a llegar a cáncer a través de los pólipos cerrados. El periodo estimado para que un cáncer, de ser un epitelio normal, evolucione un adenoma temprano, tardío, y un cáncer metastásico, va aproximadamente de 10 a 15 años. Va a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque es precisamente en este periodo, intervalo de 10 años, donde nosotros tenemos que hacer una intervención para precisamente identificar tal vez ese adenoma temprano y nunca llegue a ser cáncer. Ahorita les voy a dar este mensaje que precisamente es CAD. Tenemos un fenotipo importante que es la neoplasia cerrada, que como les comento es aproximadamente el 10% de los cánceres colorectales. Normalmente son de colon proximal. Y aquí hay un fenotipo de inestabilidad de microsatélites de alto nivel con una metilación del promotor del gen MLH1. Y está asociada a mutaciones del gen KRAS y BRAF que afectan al colon izquierdo. Son lesiones discretas y, como les comento, son del colon proximal en personas mayores y de predominio femenino. Las neoplasias cerradas, como les comento, es del 10 al 20% de los casos,
Pueden ser tradicionales y pueden ser sésiles. Tienen estas mutaciones del gen BRAF y CRAS, en el caso de los pólipos cerrados tradicionales, y llevan un microsatélite estable y un cáncer colorectal inestable, es decir, es un poco más agresivo. El más frecuente que vamos a encontrar nosotros es la vía adenoma-carcinoma, es del 70-90%, y en general hay una mutación del gen, aquí tenemos la poliposis adenomatosa familiar, la PAP, y tenemos los esporádicos, que este es el que nosotros más vamos a ver. Es decir, vamos a conocer a una persona que no tiene antecedentes heredofamiliares y que es el primer cáncer de la familia. Ese se le va a conocer como un cáncer esporádico, a menos de que se corrobore histológicamente que tenga alguna de estas, o genéticamente que tenga poliposis adenomatosa o síndrome de Lynch en la familia. Normalmente los vamos a conocer nosotros los esporádicos, que son la gran mayoría, es decir, solo hay un caso en la familia, tal vez el abuelito, el tío tuvo cáncer de colon, fue un adenoma carcinoma muy probablemente, y fue esporádico. A menos de que tuviera poliposis adenomatosa familiar, pues ahí sí el 100% de la familia o de los que son portadores de dichas mutaciones, pues va a presentar cáncer de colon. Aquí hay igual una vía de microsatélites estables con un cáncer colorectal. Y tenemos seguramente la inestabilidad de microsatélites, como el síndrome de Lynch, que es el síndrome más frecuente, que en este caso va a ser una mutación en los genes reparadores, mismatch, y pues vamos a tener a un cáncer colorectal. Esto afortunadamente no es lo más común, es el 2 al 7% de los pacientes. Tenemos que en general también podemos dividir el cáncer de colon en dos grandes grupos, pacientes que tienen cáncer de colon izquierdo y pacientes que tienen cáncer de colon derecho. Pacientes que tienen cáncer de colon derecho en general se puede decir que afecta más a mujeres, hay aumento en las lesiones sésiles cerradas, es decir, son lesiones un poquito más agresivas, y de los tumores mucinosos en general tienen peor pronóstico y se asocian a esta mutación de genes. Son los de colon derecho, perdón. Luego tenemos el cáncer de colon izquierdo, en general es más de hombres, en general tiene mejor pronóstico y se asocia a la guía del gen APC y el TP53. Esto es el más común y es el que afecta más. Tenemos el diagnóstico. Lo más importante del diagnóstico es la clínica. Recordar que también algo importante, a los pacientes que nos lleguen a la consulta con síntomas digestivos, no nos van a llegar a decir tengo cáncer de colon. Por eso nosotros hay que saber identificar los factores y los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas de alarma que pueda tener el paciente. Siempre hay que preguntar en datos de hemorragia digestiva. Hay que preguntarle si ha habido cambios recientes en los hábitos intestinales. Vemos en la analítica si hay anemia o que si hay datos clínicos de síndrome anémico, dolor abdominal, fatiga y pérdida ponderal. Siempre también es importante considerar a los pacientes mayores de 50 años si ha perdido peso. Recuerden, más del 10% en los últimos 6 meses. Puede manifestarse con cáncer de colon y tal vez, pero recuerden, el contexto de esto es un paciente que les va a llegar tal vez con intestino irritable, pero incluso en el intestino irritable hay que saber identificar los datos de alarma, que es pérdida de peso, hemorragia digestiva y síndrome conjuntivo en la analítica. También puede haber dolor abdominal. Eso es importante hacerle a esos pacientes con intestino irritable, o tal vez que nos llegue a la consulta con estreñimiento, con diarrea, palidez, etcétera, las herramientas de tamizaje. ¿Cuáles van a ser? Bueno, tenemos el primer estudio, que es la colonoscopía. Tiene una alta sensibilidad para las lesiones precancerosas y el cáncer colorectal, y tiene la ventaja de que se puede hacer el diagnóstico y el tratamiento en una sola sesión. Una ventaja sumamente importante, sumamente buena, es que esto se hace cada 10 años. Cada década en los pacientes sanos se va a hacer este procedimiento. Es decir, le toca a partir de los 50, luego a los 60, luego a los 70, y valorar la de los 80 años. Y uno o dos exámenes negativos puede indicar una protección de por vida contra esta neoplasia. Las desventajas más importantes de la colonoscopia, pues, es la preparación, que tiene un riesgo menor de perforación, de lesión en el vaso y el riesgo de sangrado post procedimiento, y que obviamente es operador dependiente. Pero lo más importante de la colonoscopia, pues, es obviamente su alta sensibilidad para cáncer colorectal y las lesiones preneoplásicas, y el hecho de que puede tratar al paciente y diagnosticarlo en una sola sesión.
Obviamente se recomienda que sea realizado por examinadores capacitados, expertos. Y pues bueno, tenemos ahora el segundo método diagnóstico, que es FIT, que es una sangre oculta en heces por métodos inmunológicos, siendo esta no invasiva con una alta especificidad, hasta el 96% para cáncer colorectal. Es barata y se recomienda anual. Es una parte que no le gusta tanto al paciente. Hacer coprológicos con sangre oculta en heces FIT cada año, pues no es lo más cómodo para él. Pero bueno, es una ventaja a los pacientes, es una opción, mejor dicho, a los pacientes que no se quieren realizar colonoscopia, un FIT. Lamentablemente, como les comento, una desventaja importante es la necesidad de repetir la prueba cada año y que tiene poca sensibilidad para las lesiones cerradas. Hay que recordar que estas lesiones normalmente son de colon del lado derecho. Tenemos también el FIT ADN, que es en intervalos de cada 3 años. Lamentablemente es un poquito más caro el FIT normal y que, pues bueno, es la tercera recomendación. Y también tenemos la Colotac en los pacientes que no se quieren someter a colonoscopia o FIT. También tenemos un estudio tomográfico que se les revisa precisamente el colon, pero pues también tiene sus desventajas. Es caro, no identifica algunos pólipos, sobre todo entre más pequeños sean, y pues también es importante comentarle que se va a exponer a radiación. Entonces no es lo más recomendable la Colotac. Tenemos que en cuanto a los laboratorios podemos realizar al paciente un recuento sanguíneo completo, siendo importante valorar si tiene anemia. Y el antígeno carcinoembrionario es un marcador tumoral que en general cuando se encuentra elevado marca un peor pronóstico o también nos puede ayudar en seguimiento del paciente que ha sido operado. Lo más importante que debemos saber de cáncer de colon, aparte de los factores de riesgo, es el cribado. Como les comento tenemos sobre todo dos herramientas, la colonoscopía y el FIT. ¿A quién se lo vamos a hacer y a partir de qué edad? Y bueno, se ha encontrado que el proceso de detección para cáncer colorectal temprano y lesiones precancerosas se tiene que realizar estas herramientas, cuyos objetivos es reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal, obviamente para esto con fines terapéuticos, curables. ¿Qué podemos identificar? Podemos identificar adenomas o lesiones cerradas, que son las dos grandes clasificaciones histológicas. ¿Cómo se observan a través de una colonoscopia? Bueno, se pueden observar lesiones de todo tipo, siendo lesiones ulceradas, normalmente son pólipos de diferentes formas. Tenemos que las recomendaciones, la opción número uno para que nosotros podamos hacerle al paciente, ¿qué nos recomiendan las guías internacionales? Bueno, como opción número uno se recomienda la colonoscopia. Como les comento, es cada 10 años a partir de los 50 o una prueba anual del FIT, que es la prueba inmunológica de heces, que va a detectar sangre. Como opción número 2 tenemos la Colotac o el FIT ADN FIT o la sigmoidoscopia flexible, que se recomienda cada 5 años, más o menos. Las desventajas de la sigmoidoscopia es que únicamente, obviamente va a solamente identificar a los pacientes que tengan neoplasias en el colon izquierdo. Y la cápsula endoscópica, colonoscópica, pues que se puede recomendar cada 5 años, pero ya es de última opción. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, como les comentaba, tenemos FIT, que son las de primera línea, FIT y colonoscopia. Y hay que identificar a estos pacientes cada cuánto tiempo. Bueno, tenemos que las personas no afroamericanas van a tener un riesgo promedio de inicio de cribado a los 50 años. O sea, todos los mexicanos tenemos un riesgo promedio aproximadamente de inicio a los 50 años y los pacientes afroamericanos a partir de los 45 años. O también tenemos la opción de los pacientes menores de 50 años que tengan antecedente de hemorragia digestiva, anemia de etiología no afiliada, melena con una endoscopía negativa. Sí es importante que se sometan a una colonos para obviamente identificar el sitio de hemorragia. Ahora, también nos comentan las recomendaciones de personas que estén al corriente con su cribado y con pruebas negativas de tener la detección a los 75 años o cuando la esperanza de vida sea menor a 10 años, o personas que, bueno, y también el último punto es que las personas sin evaluación previa deben de ser considerados para detección hasta los 85 años. Entonces, en resumen, el cáncer colorectal es una neoplasia que sí tiene muchos factores de riesgo que nosotros como población occidental tenemos, sí, y solamente va a aumentar este cáncer a lo largo del tiempo, porque no se van a implementar de manera generalizada, aún no se ha hecho una estrategia de tamizaje. Entonces, es nuestra tarea de todos los profesionales de la salud identificar a los pacientes que estén en riesgo, es decir, mayores de 50 años,
sobre todo si tienen datos de alarma, cuando nos llegan por un intestino irritable, etcétera. Ya saben, pérdida de peso, síndrome conjuntivo, anemia de etiología no filiada, etcétera, cambios recientes en el patrón evacuatorio o hábito intestinal, o con antecedentes heredofamiliares o personales de importancia. Y a estos pacientes hacerles una colonoscopia a partir de los 50 años o antes, si es que tienen datos de alarma. O si, por ejemplo, tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer en la familia, 10 años antes del familiar más joven. También tenemos el FIT, que como les comentamos aquí, es desde los 50 años, pero es anual. El FIT se puede pedir en algunos laboratorios de aquí de México, pero sí tiene que especificar como FIT. Si no hacen la prueba de guayaco, que tiene muchos falsos positivos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de cáncer de colon? En general, el tratamiento es que tenemos que considerar los factores más importantes, como es la edad del paciente, su sobrevida, su estado físico, dónde está el tumor y el tipo de cirugía que se va a intervenir. Entonces, todo esto para ver qué pacientes son candidatos a las intervenciones quirúrgicas o a todo el tratamiento que puede llegar a ser sistémico. Es importante identificar las metástasis a distancia, que los primeros dos sitios es el pulmón y sobre todo el hígado, hacerle antígeno carcinoembrionario como seguimiento post-tratamiento y valorar el asesoramiento genético en los pacientes que tengan síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar o algunas más infrecuentes. Tenemos como clasificación el sistema TNM, que nos va a ayudar mucho a precisamente ver el pronóstico del paciente dependiendo el estadio en el cual se encuentra. Para el estadio T es muy útil el ultrasonido endoscópico con una alta sensibilidad y especificidad. Sobre todo hay que recordar que el ultrasonido endoscópico nos ayuda a ver la profundidad de lesiones a lo largo de la mucosa y a valorar algunos ganglios linfáticos regionales. ¿Y esto para qué? Pues para el tratamiento que puede ser endoscópico, sobre todo si tenemos pólipos de pequeño tamaño que no estén infiltrando a capas más profundas, se puede hacer tratamiento endoscópico, pues obviamente esto siempre y cuando no esté invadiendo capas profundas. Tenemos este tratamiento que es la resección endoscópica de la mucosa, normalmente se realiza en lesiones pequeñas. Y también tenemos como opción el tratamiento quirúrgico, que es la piedra angular de tratamiento curativo en el cáncer colorectal, siendo esto pudiendo ser laparoscópico o abierto. Obviamente esto es ya cuando el tratamiento endoscópico no es posible realizarlo. Y tenemos el tratamiento sistémico que puede ser quimioterapia, biológico, radioterapia, que pues esto es normalmente cuando ya hay metástasis a distancia o el tumor es grande y queremos llevarlo a un control previo al tratamiento quirúrgico. Tenemos entonces las guías que nos dicen, esta es una tabla igual de la Asociación Americana de Gastroenterología, donde nos dice cómo vamos a hacer el tamizaje para hombres y mujeres con riesgo promedio, es decir, todos nosotros que no tenemos antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal o síndromes bien documentados como Lynch o PAF, es decir, la gran mayoría. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero está la colonoscopia, que es la primera opción siempre. Se tiene que hacer cada 10 años a partir de los 50 años y con un intervalo, como les comento, de cada década con un porcentaje importante de lesiones detectadas, del 85 a 97%, siendo esta la mayor ventaja siendo que es terapéutica, es diagnóstica y terapéutica. Algo no tan bueno es que el paciente obviamente se tiene que sedar y existe el riesgo muy bajo de que se llegue a perforar. También tenemos a el guayaco, que como les comento es la sangre oculta en heces por guayaco. El guayaco se tiene que hacer anual, pero tiene una sensibilidad mucho más baja que FIT. Por eso ya no se recomienda tanto. eh, de hecho, no se recomienda el guayaco. Si es la única opción, pues bueno. Ventajas es que es muy barato y si es positivo se requiere colonoscopia. El más recomendado de pruebas en heces es FIT, que es una sangre oculta en heces inmunológica. Se recomienda con mismo intervalo cada año y una sensibilidad mucho mayor versus guayaco. Entonces es la que se realiza actualmente, se debe de realizar. Eh, si no tenemos esta FIT, pues bueno, ya de segunda opción el guayaco es también barata y si ya es positiva, pues a fuerza el paciente va a requerir colonoscopia y tenemos como última opción la Colotac, ¿no? Esta es cada 5 años, tiene una sensibilidad buena, obviamente hay que considerar que varía dependiendo del que realiza dicha tomografía
y que algo malo es que ignora los pólipos pequeños, los menores a 6 milímetros, que el paciente va a ser expuesto a la radiación, que se tiene que preparar y que si es positiva va a requerir colonoscopia. Por eso que llevan estos últimos tres estudios, que son de primera línea, si pudiéramos decirlo así, que todos, si salen positivos, el paciente va a requerir sí o sí colonoscopia, porque puede ser que precisamente dichas lesiones sí sean tratables, sí puedan ser curadas, simplemente tú vas a requerir biopsia, entonces a fuerza el paciente va a requerir colonoscopia. Por eso sigue siendo de primera línea para diagnóstico y como terapéutico en el caso de lesiones pequeñas. Y bueno, luego tenemos otro tipo de opciones que ya no se recomiendan. Bueno, que no se recomiendan de primera instancia, siendo estas porque son caras. Por ejemplo, el FIT ADN no es tan barato. La sigmoidoscopía porque solo llegas a precisamente al recto sigmoides. Y pues bueno, no es como que lo más recomendable también hacer cápsula endoscópica. Si estás buscando cáncer de colon, hay opciones más baratas y la verdad con mejor rentabilidad diagnóstica. Entonces, en general, cáncer de colon es importante saber los factores de riesgo, cuáles son las herramientas de tamizaje, cada cuándo se tienen que hacer y considerar que hay pacientes que van a tener que hacerse estudios más frecuente o más pronto en su vida, dependiendo de los antecedentes heredofamiliares.